Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar de vasculitis pulmonar. Mi nombre es Jonathan Morales, residente de Medicina Interna. Las vasculitis sistémicas comprenden un grupo de enfermedades que desde el punto de vista clínico y patológico van a ser heterogéneas. Sin embargo, han sido clasificadas siguiendo puntos en común, como lo es el tamaño del vaso y órgano afectados. Sabemos que las vasculitis que afectan el pulmón van a comprometer los vasos pequeños. En ese caso, hablamos de compromiso a nivel de los capilares pulmonares. A mano derecha vemos la clasificación de las vasculitis según el tamaño del vaso. Esta es la clasificación internacional del Consenso de Chapel Hill del 2012, que nos las clasifica según el calibre del vaso y según el compromiso de órganos. A lo largo de la presentación iremos desarrollando cada una de ellas y mirando su compromiso pulmonar. Este es un vaso pulmonar, sabemos que está formado por una túnica íntima, una túnica media, la cual está más desarrollada en arterias que en venas, y una túnica adventicia donde las venas van a tener mayor desarrollo respecto a las arterias. Sabemos que los vasos pulmonares contienen menor cantidad de músculo liso y su pared va a corresponder a 1/3 del grosor de la aorta, dado que es una circulación de bajas presiones. Esta es una gráfica que nos trata de mostrar la fisiopatología de las vasculitis primarias. Sabemos que hay involucrado un componente genético donde se van a mutar ciertos genes relacionados con la producción de proteínas protectoras del endotelio, como lo es la dropina. Las infecciones también están involucradas básicamente por el mecanismo de mímica molecular. Ciertos antígenos de los agentes infecciosos van a ser homólogos a secuencias de epítopes propios, llevando producción de anticuerpos que se van a dirigir contra los propios antígenos. Por último tenemos los anticuerpos ANCA, anticitoplasma de neutrófilos, que también van a estar involucrados y van a favorecer todo el fenómeno inflamatorio a nivel de la pared vascular. Empecemos a hablar entonces de las vasculitis de vaso grande. Tenemos la arteritis de Takayasu, la cual va a afectar a la aorta y sus ramas. Por lo general va a comprometer a población joven, mujeres de menos de 50 años. El compromiso pulmonar puede ser tan bajo como un 15% o tan alto como un 60%. Los síntomas van a estar clasificados en dos fases: una fase preisquémica dada por astenia, picos febriles, artralgias, y cuando hay compromiso pulmonar puede cursar con hemoptisis, disnea, tos, dolor torácico e hipertensión pulmonar. Una vez se instaura la fase isquémica, se va a presentar claudicación del territorio involucrado y va a cursar con variabilidad del pulso en las extremidades. Imágenes como el angiotag y la resonancia van a poder detectar cambios sutiles en la pared de los vasos y poder diferenciar lo que es una estenosis previa de una enfermedad aguda. Los criterios diagnósticos de esta enfermedad incluyen edad de inicio menor a 40 años, claudicación de una extremidad, disminución del pulso arterial braquial, diferencia en la presión arterial sistólica mayor a 10 milímetros de mercurio cuando se miden ambos brazos, un soplo que puede ser aórtico subclavio y el gol estándar de diagnóstico, que es la arteriografía, mostrando estrechamiento de los grandes vasos. En este caso vemos el estrechamiento de la arteria subclavia izquierda y de la arteria axilar izquierda. En este caso, de las arterias renales y de la aorta infrarrenal. El tratamiento se da con dosis altas de esteroides asociado a azatioprina o metotrexate. Sabemos también que cuando hay compromiso de la arteria pulmonar y es severa, se puede llevar a manejo con angioplasia, colocación de stent o un bypass de arteria pulmonar. Pasamos a la segunda vasculitis de vaso grande, como lo es la arteritis de células gigantes. Es una arteritis granulomatosa, va a afectar también a la aorta y sus ramas. La predilección va a estar dada por ramas de la carótida, de las arterias vertebrales y las arterias temporales. La edad de inicio generalmente va a ser pacientes mayores, de generalmente 50 años, y va a comprometer 2 a 6 veces más a las mujeres que a los hombres. Se asocia a polimialgia reumática y el compromiso pulmonar es raro. Cuando hay clínica va a cursar con odinofagia, afonía y tos sin un origen claro. Los hallazgos radiológicos van a ser similares a los de la arteritis de Takayasu. Los criterios diagnósticos va a ser una edad de inicio mayor a 50 años, una cefalea de nuevo comienzo, una anormalidad en la palpación de la arteria temporal, una BSG aumentada y en este caso el gol estándar de diagnóstico es la biopsia, en la cual se va a ver un infiltrado mononuclear o granulomatoso con células multinucleadas gigantes. El tratamiento va a ser con esteroides a dosis de 0.5 a 1 miligramo por kilo de prednisolona,
en estos casos los pacientes van a presentar rápida mejoría. Hay otras alternativas de manejo con otros inmunomoduladores como lo es metotrexate, ciclofosfamida, tocilizumab, y algunos pacientes se beneficiarán de manejo quirúrgico. Por su parte, las vasculitis de mediano vaso, tenemos la poliarteritis nodosa, una arteritis necrotizante. No va a presentar ni glomerulonefritis ni vasculitis en arteriolas, sin embargo, puede tener compromiso renal, el cual puede llegar a ser muy frecuente. No hay vasculitis asociada a ANCAS, pero sí se ha asociado a la infección por el virus de la hepatitis B. El compromiso pulmonar es raro y su presencia usualmente va a sugerir otra etiología cuando hay compromiso precisamente del pulmón. Estos son los criterios diagnósticos: una pérdida de peso significativa, una libido reticularis, dolor testicular, mialgias, mono o polineuropatía, presión arterial diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio, compromiso de la función renal dado por una creatinina mayor a 1,5, elevación del BUN, infección aguda por hepatitis B, anormalidades arteriográficas y biopsia de vasos pequeños o medianos con infiltración polimorfonuclear. Pasamos a la otra vasculitis de mediano vaso, como lo es la enfermedad de Kawasaki. Es una arteritis de compromiso mucocutáneo y linfadenopatías, que el vaso generalmente más afectado va a ser las arterias coronarias, usualmente se da en niños, y la arteritis pulmonar no es tan documentada, sin embargo se ha visto en autopsias hasta un 71% de los casos. Generalmente, si compromete el pulmón, va a ser por enfermedad pulmonar intersticial o derrame pleural. Pasamos a las vasculitis de pequeño vaso, que se han clasificado en dos grandes grupos: las vasculitis mediadas por ANCAS o las mediadas por complejos inmunes. Las mediadas por ANCAS son las granulomatosis con poliangeitis, también llamada o antiguamente llamada enfermedad de Wegener, la poliangitis microscópica y la poliangitis con granulomatosis eosinofílica, antiguamente llamada enfermedad de Church-Strauss. Las vasculitis por complejos inmunes, tenemos la enfermedad por anticuerpos antimembrana basal, las vasculitis crioglobulinémicas, la púrpura de Henoch-Schönlein y la vasculitis hipocomplementémica urticarial. Todas estas vasculitis van a producir en el pulmón algo que se llama la hemorragia alveolar difusa. Este compromiso puede estar mediado por el sistema inmune o no mediado por el sistema inmune. En el primer grupo tenemos precisamente estas vasculitis que acabamos de nombrar, las vasculitis de pequeño vaso, pero también tenemos enfermedades, por ejemplo, de tejido conectivo asociadas, como lo puede ser el síndrome antifosfolípidos, el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea. También tenemos etiologías no mediadas por el sistema inmune, como lo es la infección, falla cardíaca, síndrome de distrés respiratorio agudo, enfermedades valvulares, principalmente estenosis mitral, la enfermedad inducida por drogas y hemosiderosis pulmonar y coagulopatía, uso de anticoagulación. ¿Cuál es el cuadro clínico de la hemorragia alveolar difusa? Pues va a ser variable, va a cursar con capilaritis y destrucción de la membrana basal alveolocapilar, llevando a hemorragia alveolar difusa. Puede tener un inicio que puede ser agudo o subagudo, puede cursar inicialmente asintomático y posteriormente evolucionar a una falla respiratoria aguda. Hasta un tercio de los pacientes no van a cursar con hemoptisis y se ha asociado también a presencia de tos, fiebre y disnea. Se ha visto que uno de los hallazgos en los exámenes de laboratorio es la disminución de la hemoglobina, donde la anemia es el hallazgo más común. Se puede encontrar leucocitosis y marcadores de respuesta inflamatoria elevados, dado que es una vasculitis sistémica. Se puede encontrar LDH elevada, que cuando está 2 veces superior al límite de normalidad nos habla de mortalidad intrahospitalaria, y estudios renales con elevación de la creatinina y uroanálisis con hematuria en lo que conocemos como los síndromes pulmón-riñón. La radiografía de tórax va a mostrar opacidades que pueden ser consolidaciones o pueden ser infiltrados alveolares, como también pueden llegar a ser normales. El TAC de tórax va a ser característico por opacidades de tipo en vidrio esmerilado, que va a ser bilateral y difuso. Este TAC también nos va a permitir descartar otras causas de sangrado, como lo puede ser bronquiectasias o tumores endobronquiales. Un cuarto de los pacientes, esta opacificación va a estar restringida en los lóbulos inferiores
la imagen va a tender a mejorar días a semanas posterior al cese del sangrado. Posteriormente puede quedar un patrón de engrosamiento septal que se conoce como el crazy paving y favorecer también el desarrollo de fibrosis pulmonar. Estas son las imágenes con los infiltrados alveolares bilaterales difusos. Acá vemos más imágenes relacionadas. Acá vemos el TAC con el patrón de vidrio esmerilado, incluso con tendencia a la consolidación de forma bilateral y difusa. Acá con un hallazgo en el pulmón izquierdo de una consolidación y algo de vidrio esmerilado asociado, al igual que en la imagen de mano derecha con vidrio esmerilado, sugestivo entonces de una hemorragia alveolar difusa. Acá lo vemos en este corte coronal y a mano derecha vemos entonces también la presencia de este patrón en vidrio esmerilado con tendencia a la consolidación que nos habla de ocupación alveolar, en este caso por sangre. El lavado broncoalveolar va a permitir una confirmación del diagnóstico, va a ser útil cuando clínica, laboratorios e imágenes son inespecíficos. Los hallazgos van a ser obtención de alícuotas con sangre y a las tinciones se van a evidenciar macrófagos con hemosiderina con con un porcentaje mayor al 20%. Eso nos dice que es compatible con una hemorragia alveolar. Sin embargo, su especificidad es limitada y no permite identificar muchas veces la etiología de la hemorragia alveolar. En algunos casos puede llegar a fallar debido a que no se puede identificar el sangrado por errores en la muestra. Aquí lo vemos como las alícuotas que se van tomando del lavado broncoalveolar cada vez van saliendo con mayor evidencia de sangrado. Esa es una tinción de Prusia de hierro donde vemos los macrófagos cargados de hemosiderina que se tiñen de azul. Acá lo vemos con mayor magnificación, estos macrófagos cargados con hemosiderina a mano izquierda y a mano derecha una tinción de Papa Nicolau que nos muestra también estos macrófagos con hemosiderina. Otro examen que nos puede ayudar es la capacidad de difusión, la cual se encontrará aumentada y como lo vemos dentro de la tabla, una de las causas de DLSO aumentada precisamente es la hemorragia alveolar. La histopatología va a ser el gol estándar de diagnóstico para las vasculitis de pequeño vaso y en el caso del pulmón va a estar dada por biopsia guiada por toracoscopia. La biopsia transbronquial tiene pobre rendimiento y solo va a diagnosticar a menos del 10% de los casos. La interpretación va a estar dada por la clínica, la serología y la inmunofluorescencia. Acá vemos la histopatología donde vemos presencia de glóbulos rojos a nivel de los sacos alveolares, compatible entonces con una hemorragia alveolar. Empecemos a hablar entonces de las vasculitis asociadas a ANCAS. Sabemos que son vasculitis de pequeño vaso que tienen predilección por pulmón y riñón. Van a ser las causas más frecuentes de vasculitis pulmonar y comparten una asociación con los anticuerpos ANCAS. Estos se van a distribuir o a clasificar de acuerdo a su patrón de inmunofluorescencia en dos grupos, el patrón ANCA-C o citoplasmático, como lo pueden ver en la imagen, y el patrón P-ANCA o perinuclear, como lo pueden ver también en la imagen. Sin embargo, una vez se tiene la inmunofluorescencia, debe confirmarse con un ELISA para los antígenos específicos, los cuales serían la proteinasa 3 para los C-ANCA y la mieloperoxidasa para los P-ANCA. Aquí les traigo una imagen para detallar un poco más estos antígenos. Sabemos que los neutrófilos tienen tanto gránulos específicos como azurófilos y específicamente la mieloperoxidasa y la proteinasa 3 se encuentran a nivel de los gránulos azurófilos y hacia estos antígenos son los que se van a dirigir los anticuerpos. Acá vemos una imagen que es un poco densa, pero que también trata de explicar la producción de estos anticuerpos. Básicamente hay un componente inicial genético asociado también a un componente infeccioso que va a llevar a una disregulación de las células T efectoras y las células T reguladoras. Este desbalance lo que va a favorecer es pérdida de la tolerancia frente a antígenos propios, llevando a reconocer como extraños los antígenos presentes en los gránulos azurófilos de los neutrófilos. De esta forma se van a generar anticuerpos que van a estar
dirigidos contra estas proteínas, estos antígenos, y posteriormente van a llevar a procesos inflamatorios tanto a nivel endotelial como a nivel de los tejidos, llevando por ejemplo a la formación de granulomas. Básicamente esta es toda la interacción que se puede llegar a dar, es una descripción a grandes rasgos, pero es para mostrarles cómo se involucran factores como los genéticos, factores como los infecciosos y factores como la autoinmunidad. Sabemos que estos títulos de ANCAS van a estar directamente relacionadas con la actividad de la enfermedad, dado que van a disminuir con el tratamiento y van a aumentar con las recaídas. Continuando entonces, tenemos que las vasculitis ANCA, las que son asociadas a proteínas A3, va a ser principalmente la granulomatosis con poliangeitis, las que son asociadas a mieloperoxidasas van a ser la poliangeitis microscópica, eso para el 80% de los casos. Y en el caso de la granulomatosis con poliangeitis eosinofílica, solo el 50% de los pacientes van a ser ANCA positivos y van a ser generalmente positivos para mieloperoxidasa, es decir, PANCAS. Como les decía previamente, el patrón de inmunofluorescencia debe confirmarse con un ELISA dirigido específicamente contra el antígeno seleccionado. En el caso, por ejemplo, de los CANCA, va a ser la proteína A3, que nos va a hablar muy posiblemente de una granulomatosis con poliangeitis, y en el caso de los PANCAS, se debe asociar a una ELISA para mieloperoxidasa, que nos estaría hablando de una poliangeitis microscópica. Algunos medicamentos, infecciones y neoplasias pueden causar positividad de los ANCAS, por eso deben ser interpretadas con cuidado y en el contexto clínico del paciente. En cuanto al compromiso pulmonar, se sabe que la granulomatosis con poliangeitis va a presentar nódulos, cavidades y lesiones endobronquiales. La poliangeitis microscópica va a presentar más enfermedad pulmonar intersticial y fibrosis, y la poliangeitis con granulomatosis eosinofílica va a ser un cuadro más asmático con presencia de infiltrados migratorios, eosinofilia y derrames pleurales eosinofílicos. La hemorragia alveolar en las vasculitis ANCA puede ser tan frecuente como un 36% y es más frecuente en la poliangeitis microscópica. Empecemos a hablar de la granulomatosis con poliangeitis. Es una inflamación granulomatosa que va a afectar la vía superior e inferior, también va a comprometer el riñón, específicamente los glomérulos, y tiene una incidencia de 2 a 14 casos por millón de habitantes y puede afectar todas las edades. Se ha visto que puede haber una sobreexpresión de moléculas de adhesión solubles como lo es BCAM1, y se sabe que de 23 a 55% de los pacientes tienen compromiso pulmonar siendo positivos para CANCA. Esta es la tríada de la granulomatosis con poliangeitis, donde hay compromiso de vía aérea superior, puede haber sinusitis, puede haber destrucción del cartílago nasal, llevando por ejemplo a manifestaciones como nariz en silla de montar, puede haber alteración de la trompa de Eustaquio, de este cartílago, llevando a otitis a repetición, ulceraciones, estenosis subglótica, estenosis bronquial. Eso en cuanto al compromiso de vía aérea superior. También puede haber compromiso de vía aérea inferior dado por hemorragia alveolar, dolor torácico, disnea, tos y glomerulonefritis dado por hematuria, azoemia, sin embargo solo va a estar presente en 40% de los pacientes. Estos son los criterios diagnósticos propuestos por el Colegio Americano de Reumatología, donde podemos encontrar compromiso ya sea a nivel nasal, compromiso o alteración de la radiografía de tórax o de la imagenología, compromiso del sedimento urinario dado por hematuria, y a la biopsia encontrar el compromiso de la pared con compromiso perivascular y del espacio extravascular. En los pacientes sin signos de vasculitis sistémicas, pero que presentan alteraciones en el tracto respiratorio, debe considerarse el diagnóstico. Esto dado que puede haber formas limitadas donde solo se va a localizar la enfermedad en las vías aéreas superiores sin otros síntomas asociados. Ya posteriormente puede evolucionar a enfermedad generalizada y tener compromisos tempranos, activos, hasta severos, donde ya hay compromiso de la función renal. Esto es una TAC de unos senos paranasales, donde vemos el compromiso que se da a nivel
de precisamente la cavidad nasal, donde hay edema de la mucosa, destrucción de los senos y posterior osteitis y esclerosis que llevan a deformidades como lo es la nariz en silla de montar. En los hallazgos radiológicos lo que vamos a ver es presencia de nódulos de diferentes tamaños, los cuales van a tender a cavitarse, como lo vemos en estas tomografías. Adicionalmente, estos nódulos pueden ser de diferente tamaño, pueden ser pequeños, pueden ser grandes y con el tiempo van a llevar a cavitaciones grandes como lo vemos en la imagen de mano derecha. Aquí otros ejemplos con múltiples nódulos cavitados. Este, por ejemplo, es el caso de una paciente que inicialmente se le había dado manejo como si fuera un componente infeccioso, posteriormente se le biopsia ese nódulo pulmonar que ven en el lóbulo pulmonar derecho superior y encuentran que se trata de una granulomatosis con poliangeitis. Deciden darle tratamiento y ya en la imagen de la derecha vemos cómo ha resuelto gran parte de ese componente dejando algo de fibrosis. Acá vemos más hallazgos, en este caso ya no presencia de nódulos sino un patrón en vidrio esmerilado en lo que conocemos como la hemorragia alveolar que previamente les había nombrado, que también puede ser un hallazgo en la poliangeitis con la granulomatosis con poliangeitis. En este caso estamos viendo también las estricturas o compromiso que puede generarse en la vía aérea superior y este ya es la imagen de la patología en la autopsia donde se ve el compromiso granulomatoso, en este caso de la vía aérea superior. A veces el diagnóstico puede ser complejo y estos granulomas no son visibles en todas las biopsias. El tratamiento generalmente va a depender si hay compromiso de órgano o riesgo de muerte, el cual se va a dar con esteroides y esteroides ya sea con ciclofosfamida o rituximab. Cuando hay compromiso de órgano, pero no lo compromete en su función, usualmente se maneja con metotrexate más micofenolato y cuando hay compromiso renal o hemorragia alveolar, en algunos casos vamos a considerar la plasmaféresis. El mantenimiento va a estar dado por uso de esteroides, el cual se irá reduciendo progresivamente asociado a un inmunomodulador como lo puede ser azatioprina o metotrexate, que usualmente va a ser por 24 meses. La poliangeitis microscópica en este caso va a ser también una vasculitis necrotizante, va a comprometer el glomérulo, de hecho es muy frecuente y va a producir capilaritis pulmonar en 10 a 30% de los pacientes con hemorragia alveolar. Característicamente no hay inflamación granulomatosa a diferencia de las otras dos vasculitis ANCA positivas. Los síntomas van a ser básicamente fiebre, diaforesis nocturna, artromialgias, pérdida de peso y glomerulonefritis rápidamente progresiva. Se sabe que son positivos para PANCA hasta en un 50-75% con un ELISA positivo para mieloperoxidasa. Estas son las imágenes, de nuevo hemorragia alveolar, el patrón de infiltrados alveolares difusos en la placa de tórax y en la TACAR vemos ya un patrón en vidrio esmerilado, incluso con tendencia a la consolidación de forma bilateral y difusa. Por su parte, la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis es una vasculitis también necrotizante, en este caso sí es granulomatosa, que se va a asociar a cuadros asmáticos y eosinofilia. El 50% va a cursar con anticuerpos PANCA positivos que van a ser positivos también para mieloperoxidasa. El diagnóstico diferencial se hace con aspergilosis broncopulmonar alérgica, asma córtico-dependiente y neumonía eosinofílica. Se ha visto también que hay diferencias si hay positividad o no para los anticuerpos ANCA. Si hay positividad se relaciona con mayor compromiso renal y si son negativos se relaciona con una enfermedad pulmonar severa y eosinofilia. Generalmente va a cursar siempre con asma, la cual va a ser dependiente de corticosteroides. Se puede también asociar a compromiso de vía respiratoria superior, produciendo rinitis, pólipos nasales o sinusitis. Y en las imágenes veremos esas opacidades en vidrio esmerilado, parcheadas, bilaterales, con infiltrados periféricos que pueden ser migratorios y hallazgos de hiperinflación y patrón en mosaico, característicos como si fuera un asma severa. Esto lo vemos acá, estos imágenes de aumento de la atenuación del parénquima pulmonar con tendencia a la consolidación, broncograma aéreo,
A mano derecha vemos entonces este patrón también en más vidrio esmerilado con tendencia a la consolidación en un patrón que es difuso y es bilateral. El lavado broncoalveolar va a presentar característicamente más de 25% de eosinófilos. La biopsia transbronquial generalmente no es de gran utilidad y dentro de los criterios diagnósticos tenemos asma, eosinofilia, mono o polineuropatía, infiltración pulmonar, alteración de los senos paranasales y presencia de eosinófilos de forma extravascular. El tratamiento será igual que la granulomatosis con poliangiitis, sin embargo se pueden adicionar algunos antileucotrienos o el umalizumab que puede ayudar a reducir la dosis de esteroides limitando los síntomas del asma. Esta es una tabla resumen que les traigo para categorizar las tres tipos de vasculitis ANCAS. Sabemos que tanto la granulomatosis con poliangiitis como la poliangiitis microscópica, el principal compromiso va a ser a nivel de pulmón y riñón. El Church-Strauss adicionalmente va a comprometer también sistema nervioso periférico, corazón y cursar casi siempre con asma o rinitis. Este es la clasificación del EUVAS que nos clasifica las vasculitis de acuerdo a su severidad y de acuerdo a eso nos propone un tratamiento. Sin embargo, esto lo veremos un poco más claro en este algoritmo de tratamiento. Sabemos que una vasculitis nuevamente diagnosticada, miraremos si está comprometiendo el órgano y es una amenaza para la vida. En caso de que sea así, el manejo es con glucocorticoides asociado ya sea a ciclofosfamida o rituximab. En caso de requerir un manejo mucho más rápido, se requerirá la ciclofosfamida dado que tiene un inicio de acción mucho más rápido, dado que puede actuar en 7 a 15 días, comparado con el rituximab que su pico de acción pleno se verá aproximadamente a los 2 a 3 meses. En el caso de que no sea una enfermedad que comprometa el órgano, se puede manejar con glucocorticoides asociados ya sea a metotrexate o a micofenolato. Y en el caso de falla renal rápidamente progresiva o hemorragia pulmonar, se puede considerar la plasmaféresis en los casos de creatininas elevadas. Posteriormente, durante el periodo ya de seguimiento, el paciente va a continuar en manejo con glucocorticoides, los cuales se van a disminuir progresivamente y puede asociarse a inmunomoduladores como la azatioprina o metotrexate. Esta terapia se va a dar por cerca de 2 años hasta el retiro completo de los inmunomoduladores. ¿Qué sabemos de la plasmaféresis? Bueno, hay dos grandes estudios. El estudio MEPEX, que involucró cerca de 137 pacientes que se randomizaron a recibir ya sea metilprednisolona o plasmaféresis, que se encontró a grandes rasgos una reducción de la progresión a enfermedad renal terminal del 24% respecto a un 43% con el uso de plasmaféresis. Sin embargo, cuando se vio específicamente la sobrevida, no hubo diferencias. Este es otro estudio más reciente, el PEXIVAS, el cual comparó 4 grupos, un grupo de plasmaféresis asociado a glucocorticoides a dosis estándar, plasmaféresis asociado a glucocorticoides de dosis reducidas o no dar plasmaféresis pero continuar con los glucocorticoides a dosis estándar y a dosis reducidas. ¿Qué se encontró entonces en este estudio? Que no hubo diferencias significativas en los desenlaces primarios, es decir, en el desarrollo de enfermedad renal terminal. Sin embargo, sí se encontró que el régimen reducido de glucocorticoides es no inferior a una dosis estándar, lo cual es significativo ya que sabemos que los glucocorticoides conllevan grandes efectos adversos. Tenemos entonces las vasculitis de pequeño vaso asociada a inmunocomplejos. Dentro de estas vamos a tener la enfermedad por anticuerpos antimembrana basal, que son anticuerpos dirigidos contra el colágeno tipo 4 de la membrana basal presente a nivel de los capilares glomerulares y de los capilares pulmonares. Se van a producir depósitos y hablamos de la enfermedad de Goodpasture cuando hay presencia específica de estos anticuerpos y del síndrome de Goodpasture cuando simplemente encontramos una asociación entre glomerulonefritis y hemorragia alveolar de cualquier causa. Tiene una presentación bimodal hacia aproximadamente los 30 años con mayor incidencia en los hombres y compromiso de predominio renal y pulmonar. Hacia los 60-70 años
se va a presentar más compromiso renal solitario. El compromiso pulmonar va a ser cercano a un 50% de los pacientes y va a ser menos frecuente que el compromiso renal. Vamos a ver nuevamente este patrón de hemorragia alveolar dado por estos infiltrados alveolares con tendencia a la consolidación bilaterales que en la tomografía van a mostrar este patrón de vidrio esmerilado, también con tendencia a la consolidación que nos habla de hemorragia alveolar. Acá nuevamente los mismos hallazgos y vemos entonces cómo la histopatología nos muestra inicialmente una evidencia de extravasación de glóbulos rojos, hablándonos de hemorragia alveolar, que cuando le hacemos tinciones e inmunofluorescencia vemos cómo se marca linealmente toda la membrana basal alveolo-capilar, que nos habla del compromiso de estos anticuerpos presentes en esta localización. Igualmente sucede a nivel glomerular, donde hay extravasación de estos glóbulos rojos, y adicionalmente cuando se hace la inmunofluorescencia hay presencia lineal de los anticuerpos dirigidos contra la membrana basal del glomérulo. El tratamiento va a estar dado por uso de esteroides más inmunosupresores y también puede considerarse la plasmaféresis. Si el paciente está en diálisis, es cuestionable el uso de plasmaféresis, ya que posiblemente no se va a recobrar la función renal, y el rituximab se ha visto que ya sea solo o asociado a ciclofosfamida puede tener buenos resultados. La vasculitis crioglobulinémica se da por depósito de crioglobulinas, afecta a los vasos de pequeño calibre, el compromiso pulmonar es raro, aproximadamente 28%, los hallazgos radiológicos cuando se presentan se relacionan con patrón de hemorragia alveolar y tiene un pobre pronóstico. La vasculitis urticarial hipocomplementémica es una vasculitis asociada a urticaria e hipocomplementemia que afecta a los vasos de pequeño calibre y se asocia precisamente a anticuerpos anti-C1q. Se puede acompañar por una triada de glomerulonefritis, artritis e inflamación ocular, y el compromiso pulmonar va a ser tan solo del 20% y cuando se da va a ser en forma de un patrón de POC, asma o derrame pleural. Las vasculitis de vasos de varios calibres, tenemos la enfermedad de Behçet, que va a cursar con úlceras aftosas a nivel oral o genital asociado a lesiones inflamatorias en piel, ojos, articulaciones, sistema nervioso central o tracto gastrointestinal. Va a afectar a los vasos de todos los tamaños y va a tener compromiso torácico en menos del 10% de los pacientes. Cuando se compromete va a dar hemoptisis, dolor torácico, tos y disnea. Incluso puede llegar a presentar aneurisma de la arteria pulmonar principal o de una arteria lobar. Finalmente, este es el algoritmo diagnóstico para sospechar en las vasculitis que hablamos. Si inicialmente tenemos presencia de un aneurisma de arteria pulmonar, pensar en la última vasculitis que vimos, que es la enfermedad de Behçet. Si tenemos compromiso de vaso grande, pensar en la arteritis de Takayasu cuando son menores de 40 años o la arteritis de células gigantes cuando son mayores a 50 años. Tenemos entonces también que cuando hay presencia de nódulos o masas o hemorragia alveolar difusa, pensamos entonces en las vasculitis ANCA, ya sea positivas o negativas. Las vasculitis ANCA positiva, como lo vimos, se van a clasificar. Si son C-ANCA, pensamos en la granulomatosis con poliangeitis cuando hay compromiso de vías aéreas superiores, de vías aéreas inferiores y compromiso renal. Por su parte, los anticuerpos P-ANCA nos van a hablar de las otras dos vasculitis que si la clínica nos da más para un cuadro asmatiforme con eosinofilia, pensaremos entonces más en una granulomatosis con poliangeitis eosinofílica. Si por el contrario no son tan evidentes los síntomas pulmonares, pensaremos entonces en la poliangeitis microscópica, que adicionalmente puede cursar con compromiso renal. Por su parte, las vasculitis ANCA negativas, será importante mirar si hay compromiso o no pulmonar. En caso de que se presente compromiso pulmonar y haya presencia de anticuerpos antimembrana basal, pensar entonces en el síndrome de Goodpasture. En el caso de síntomas pulmonares ausentes, considerar las otras vasculitis como lo es la IgA, vasculitis por IgA o crioglobulinémicas y buscar por lesiones en piel. Bueno, no siendo más, les agradezco. Muchas gracias.